Lo concerniente a distancias mínimas en el aire y distancias de seguridad nos lleva a dos definiciones en donde se deben discriminar lo que son las distancias mínimas en el aire, que son para la soportabilidad dieléctrica, y las distancias de seguridad, que tienen otra connotación. Entonces, si miramos el concepto, las distancias mínimas, como les estaba hablando, son las encargadas de garantizar la soportabilidad dieléctrica de una subestación. Ahora, esta soportabilidad se analiza en las condiciones de sobrevoltaje de mayor magnitud, es decir, impulsos tipo rayo, maniobra o sobretensiones a frecuencia industriales. Este concepto difiere totalmente de lo que son las distancias de seguridad, porque la subestación, para funcionar, necesita garantizar su soportabilidad dieléctrica en todas las condiciones. Las distancias de seguridad están consideradas entre equipos conductores en los cuales se va a llevar a cabo un trabajo, es decir, las distancias de seguridad contemplan que, aparte de la soportabilidad dieléctrica de la subestación, los elementos se alejen de tal forma que permitan llevar a cabo un trabajo. ¿Cómo se determinan estas distancias? Entonces, normalmente existen metodologías industriales ampliamente puestas a prueba para las subestaciones, pero el origen de muchas de estas distancias, que ya vienen predeterminados para muchos casos, son la IEC 60071 1 y 2. ¿Qué mira esta IEC? Entonces, lo primero que hace es catalogar las subestaciones en dos rangos. Entonces, un rango son las subestaciones menores a 300 kilovoltios y el segundo rango son las subestaciones con tensiones superiores a 300 kilovoltios. ¿De qué sirven estos dos rangos? Entonces, lo que se hace es diferenciar de la magnitud de los fenómenos de sobretensiones. Es decir, dijimos rango 1, rango 2. El rango 1, los voltajes menores a 300 kilovoltios, y el rango 2, los voltajes mayores a 300 kilovoltios. Y entonces, para estos dos rangos se utilizan tablas diferentes. En el rango 1 se emplearía la tabla 3.1. Si nos fijamos en la tabla 3.1, que se encuentra en el capítulo 3, nos presenta la tensión máxima de un equipo en valor eficaz, es decir, un equipo que está diseñado para 3.6 kilovoltios. La tensión que éste debe soportar en valor eficaz en corta duración a frecuencia industrial, y la tensión de soportabilidad normalizada para el impulso tipo rayo, que tiene magnitudes superiores a la soportada en corta duración para el fenómeno de frecuencia industrial. Esto que nos lleva a concluir, entonces, entre las primeras conclusiones está que la mayor soportabilidad para estas subestaciones menores a 300 kilovoltios están asociadas a las descargas atmosféricas tipo rayo, debido a que en este fenómeno es donde se presentan las sobretensiones mayores para este sistema. Después de hablar de la tabla 3, se presentarían las tablas 4.1, 4.2 y 4.3. ¿Qué nos traen estas tablas? Entonces, la 4.1 sirve para establecer las distancias mínimas en subestaciones con voltaje nominal menor a 300 kilovoltios, es decir, subestaciones que estarían en el rango 1. Entonces, para establecer las distancias en estas subestaciones recurrimos a la tabla 4.1.
Ahora, si recuerdan del sistema, nosotros no nos centramos en el valor del voltaje nominal, sino que miramos dos efectos en estas subestaciones que son los que están en la tabla 3.1, que son la frecuencia industrial y las descargas atmosféricas, ¿cierto? Los impulsos tipo rayo, donde se utilizaría el valor del sobrevoltaje de mayor magnitud, que son las descargas atmosféricas tipo rayo, para esta situación. Es decir, que a partir de este valor de sobrevoltaje se va a establecer las distancias mínimas que deben tener los conductores y los conductores con respecto a tierra para este tipo de subestaciones. Entonces, para ello, empleando la magnitud de las descargas tipo rayo, nos dirigimos a la tabla 4.1. Y como es un valor conocido, entonces a partir de ese valor conocido se determinan dos distancias: la distancia punta estructura y la distancia conductor estructura. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos? Entonces resulta que las distancias punta y estructura se pueden aplicar a aislamientos fase tierra, y la distancia punta estructura puede ser aplicada en aislamiento fase-fase. Para este caso se puede evidenciar que la distancia punta estructura es mayor a la distancia conductor estructura. Por eso en la primera etapa de la tabla no se cuenta con dos distancias diferentes, debido a que al ser similares se va a tener que van a diferir ligeramente, y que si se garantiza el aislamiento punta estructura, se garantiza el aislamiento conductor estructura. Es decir, que con la mayor longitud esta se puede aplicar a las distancias fase-fase y fase-tierra, en donde punta estructura, que es la distancia fase-fase, es la de mayor longitud. Para aclarar un poco la metodología, vamos a realizar un pequeño ejemplo práctico. Entonces vamos a decir que se tiene una subestación cuyo voltaje nominal es menor a 300 kilovoltios, y que para el elemento que se está mirando en la tabla 3.1 se determinó que el sobrevoltaje del impulso tipo rayo sería de 1050 kilovoltios. En este caso tendríamos que la distancia punta estructura es de 2.1 metros y la distancia conductor estructura 1.9. Es decir, dos conductores y tenemos el suelo, entonces van a aparecer las siguientes distancias. En la distancia punta estructura, que es aplicable a fase tierra y fase-fase, se debería garantizar que estos dos conductores fase-fase estuviesen separados a 2.1 metros o 2100 milímetros, como aparece allá. Y entre el conductor y la tierra se puede emplear dos distancias. Una distancia sería la misma punta de estructura, o la otra distancia es la que aparece acá como conductor estructura, que es válida para este caso, que puede ser de 1,9 metros en este caso. Entonces tenemos que para lo que es fase-fase siempre se emplearía punta estructura, y para fase tierra se emplearía la distancia punta estructura o conductor estructura, que en este caso esta distancia siempre tiende a ser menor que las distancias que se encuentran entre las fases. Mi recomendación sería emplear esta distancia, ser un poco conservador en este caso. Para las subestaciones de tensión superior a 300 kilovoltios, entonces la metodología sugiere
visualizar la tabla 3.2 en donde aparecen muchos más parámetros y esa tabla después nos remite a la tabla 4.2 en donde se analiza el efecto de la tensión de tipo maniobra para este nuevo análisis. Entonces, ¿qué cambia en la metodología? Que cuando se realiza este mismo análisis con una subestación cuyo voltaje nominal sea mayor o igual a 300 kilovoltios, entonces ya no solo se va a mirar la descarga atmosférica, sino que también se va a mirar lo que es el efecto de las maniobras, porque en este caso las maniobras a este nivel de voltaje pueden crear sobrevoltajes significativos para el sistema que inclusive superen el de frecuencia industrial y el de la descarga tipo rayo. Hasta este punto hemos hablado lo que corresponde a distancias mínimas. Faltaría el concepto de distancia de seguridad. Para llegar a lo que es la distancia de seguridad, entonces se recomendaría sobredimensionar este valor mínimo de un 5 a un 10%. ¿Por qué de un 5 a un 10%? Porque hasta estas instancias se tiene garantizado de que no se va a vencer la rigidez dieléctrica del aire, pero queda una pequeña holgura en la cual puede existir flameo para un personal, es decir, no una falla de aislamiento grave, pero sí un fallo que puede lesionar a un a una persona. Entonces, desde este punto de vista, se realiza el sobredimensionamiento y la idea de la distancia de seguridad es garantizar que en ningún instante de tiempo se supere este valor que se va a empezar a llamar el valor básico, que sería la distancia mínima, es decir, la que garantiza la rigidez dieléctrica, y un sobredimensionamiento para garantizar las zonas seguras. Por debajo de esta zona, es decir, o a esta distancia, se garantiza que el personal no se encuentra bajo ningún tipo de peligro, es decir, este es el concepto de una zona segura, siempre y cuando no se superen los límites. Bajo esta idea de la zona de seguridad, entonces se debe garantizar que el personal en ningún instante de tiempo supere las distancias de los valores básicos determinados para estos sistemas. Entonces, si la persona no supera el valor básico o si existe una delimitación para que la persona no lo supere, se dice que está en una zona segura. Entonces, para determinar las zonas seguras es necesario realizar un análisis antropométrico de las personas. Entonces, para este caso en particular, el análisis es de una persona que mida 1,75. Si las personas son más altas, se deberán aumentar las distancias con la finalidad de que esta persona con esa altura particular no supere en ningún instante de tiempo el valor básico, porque estaría en una zona que no es segura, porque puede tener problemas de flameo o aún peor, si supera el valor básico puede garantizar que su cuerpo ayuda a romper la rigidez dieléctrica del sistema y puede estar sometido a una descarga eléctrica producto de una sobretensión en la subestación. Entonces, para ello, acá se tiene un pequeño ejemplo. Entonces, en este ejemplo tenemos los elementos de la subestación que se encuentran separados con la rigidez dieléctrica, es decir, con la distancia mínima, y hay una pequeña holgura que esa holgura con las distancias mínimas corresponderían el valor básico, y si el personal está debajo de ese valor básico,
entonces se dice que se encuentra en una zona segura para este caso. Entonces se debe garantizar no solamente el paso del personal, sino también de los equipos que se requieran. Si se requiere de un vehículo, entonces se debe garantizar que el vehículo en todo instante de tiempo se encuentre alejado o a una distancia superior al valor básico, y que si hay algún objeto o una mano que salga de este vehículo, en ningún instante de tiempo supere este valor básico, porque estaría en riesgo. En los equipos que no tienen protección directa, es decir, que no están alejados del humano y que la persona puede acceder a ellos. En este caso es un equipo en el que la persona caminando normalmente no puede acceder a este equipo, pero si está al mismo nivel, la persona puede acceder. Entonces se dice que para garantizar la rigidez dieléctrica está el valor mínimo, que este valor, esa distancia mínima se sobredimensiona y llegamos hasta B, que corresponde al valor básico, y hasta este punto es seguro que una persona esté, pero como está al mismo nivel, se debe establecer una barrera que debe tener de altura 2.25 metros. Recuerden que estas son las medidas para una persona de 1,75 metros de altura. Si es más alta, la barrera debe ser más alta, con la finalidad de que en ningún momento la persona sobrepase el valor mínimo, es decir, que entre en riesgo. Si no se hace una barrera de 2.25 metros y lo que se hace es una barrera que llegue hasta la cintura de la persona, es necesario alejar un poco esta barrera, debido a que la persona puede acceder a, a la zona segura. Si la barrera estuviese a esta distancia, puede acceder a una zona que no es segura para ella. Entonces se debe garantizar que bajo ninguna circunstancia la persona pueda acceder o se encuentre a esta distancia de un elemento energizado en la subestación. Y como la finalidad de realizar un trabajo, esta gráfica se encuentra también en el RETIE. Entonces se debe garantizar que no solamente la persona tenga acceso, sino que los equipos que va a emplear la persona se encuentran alejados en la subestación. Bajo este concepto, entonces se dice que para esta maniobra que se va a realizar, que puede ser en este caso el mantenimiento a un interruptor, los otros equipos asociados a este interruptor, que van a permanecer energizados, deben cumplir el valor básico si se prevé que una persona va a entrar a realizar un mantenimiento en esta parte de la subestación. Lo mismo si se requiere de un vehículo especializado, se requiere establecer la zona segura con antelación al diseño de la subestación. Es por ello que las distancias mínimas y las distancias de seguridad determinan en gran medida la disposición física, es decir, la forma como físicamente se van a ubicar los elementos en la subestación. Quedo atento a cualquier duda que pueda surgir.